Hola, soy Rafael Campaña, fundador de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si quieres experimentar el sabor y el saber de la vida, si quieres conocer a personas que han transitado de lo ordinario a lo extraordinario, este es tu canal. Si tienes unos objetivos y no sabes cómo llegar, si te sientes con algún problema de tipo psicológico, hoy vamos a hablar con Montse Cascalló, que es psicóloga y coach. Vamos a hablar de varios temas que nos pueden interesar mucho. Vamos a ver la diferencia entre estas dos intervenciones, entre el coaching por un lado y la psicología por el otro. Vamos a ver qué nos pueden aportar y cuándo realmente necesitamos una y cuándo necesitamos otra. Antes de nada vamos a dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias. De verdad que cada vez esto se va multiplicando, es como una bola de nieve. Muchísimas gracias. Y a los que estáis suscritos, os volvemos a repetir, darle al like, por favor, darle a la campanita, pero sobre todo dejar los comentarios aquí abajo, que serán, intentaremos responderlos a todos. Es muy importante porque YouTube detecta que hay comentarios, detecta que hay interacción y esto nos hace subir estos vídeos cada semana con estos contenidos que seguramente te van a interesar mucho cada sábado en tu canal, en El Mundo Extraordinario. Vamos a dar la bienvenida también y muchísimas gracias a Eva, a David, que es todo este equipo de producción que gracias a ellos hacen que estos vídeos puedan subir cada semana a YouTube. Muchísimas gracias a Un Mundo Extraordinario. Montse Cascalló, muchísimas gracias por entrar en Un Mundo Extraordinario y aportarnos tanto valor en lo que nos vas a... yo sé que nos vas a explicar cosas muy interesantes. Bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Mira, la primera pregunta, Montse, es realmente ¿quién es Montse? ¿Tú podrías explicarnos un poco quién es Montse Cascalló actualmente? Uy, eso es complicado, ¿eh? Sí, porque normalmente me defino como muy multifacética. Yo creo que soy una mujer, que soy pareja, soy madre y soy abuela, ¿no? Y casi es lo que más me define, ¿no? Al mismo tiempo soy formadora, desarrolladora de personas, me gusta mucho esta faceta social y esta parte de desarrollo de las personas lo hago desde la formación, desde el coaching y también desde la psicología del deporte fundamentalmente, pero también un poco de psicología de atención a otros problemas de personas. Entonces, yo que conozco un poco tu línea de vida, ¿podrías compartir un poco? Yo sé que tú has tenido que, esta palabra está muy de moda ahora, reinventarse, profesionalmente hablando. ¿Podrías explicar un poquito cómo ha ido este trayecto, esta vía? Vale, bueno, sí, pues es interesante porque creo que muchas personas lo hacen o lo tienen que hacer algún momento en su vida, ¿no? A ver, yo me formé inicialmente como ingeniera química, de hecho mi formación inicial soy ingeniero químico del IQS, y empecé a trabajar en una multinacional y además una multinacional de la informática, que la gente me dice, pero a ver, pero si no eras ingeniera informática, digo, ya, pero es que hablamos de muchos años atrás y no se podía ni estudiar informática en esa época, ¿no? Y bueno, yo entré en IBM y allí pues aprendí muchas cosas, hice de ingeniero informático y también hice de marketing manager porque ellos mismos me llevaron a formarme en marketing. Esto estaba en IBM. Ahora bien, yo tenía como un pasado, ¿no? Que también estaba allí, que yo había sido jugadora de baloncesto, pero no solo jugadora, sino entrenadora. Yo a los 16 años ya estaba entrenando equipos de baloncesto y esto es una cosa muy satisfactoria para mí. Yo había estado entrenando y de hecho lo hice hasta que nació mi primera hija, o sea que hubo un momento que yo estaba ya trabajando y aún entrenaba. Pero claro, ya con el nacimiento de la niña y empezar a cuidarla, dejé la parte de entrenamiento y yo estuve trabajando en IBM y bueno, durante casi 20 años estuve pues con un trabajo, digamos, más tradicional, ¿no? Yendo a trabajar cada mañana, cuidando a mis hijas que iban creciendo, haciéndose mayores. Entonces, hay un momento que por una decisión de la multinacional, como, bueno, pues como muchas empresas o situaciones que pasan, deciden que una parte del negocio, que es justo la parte del negocio que yo estaba, se la venden a otra compañía.
Era una compañía, era Ricoh, es una empresa de fotocopiadoras que seguramente os suene. En mi posición en aquel momento de marketing, yo era claro que esta venta era un ir a ninguna parte o ir no tenía futuro, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, que Ricoh tenía interés en los royalties, en, digamos, software de impresión de IBM, que podía ser muy interesante, pero no tenía interés en los empleados, ¿no? Entonces, nosotros éramos bastantes empleados a nivel mundial, a nivel de España éramos 24 personas, creo, que habíamos pasado a esta compañía. Durante 3 años era una compañía que iba a ser 50% del capital de las dos empresas, pero a los 3 años iba a ser capital de Ricoh completamente. Entonces yo pensé, bueno, cuando llegue este momento, pues iremos a la calle, ¿no? Y esto me empezó a generar bastante estrés y ansiedad, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Claro, yo paso de estar de una empresa donde éramos 2.000 trabajadores, donde funcionaba, donde además había tenido hasta un cierto reconocimiento, a una empresa de 20 empleados donde lo tenía que hacer todo, ¿no? O sea, desde trabajar con los proveedores hasta mirar la legislación, bueno, todo, y además con personas que estaban, 2 o 3 personas que empezaron a caer en un estado depresivo. Bueno, esta situación me hizo a mí empezar a explorar otras cosas, ¿no? Yo no lo veía claro, me saqué el nivel C de catalán. Algunos de los que sois más jóvenes diréis, ¿qué es esto el nivel C? Pues claro, las personas que hicimos la formación en castellano no tenemos el nivel C, que es el nivel, digamos, mínimo de una lengua reconocido, así que tuve que hacer el examen de nivel C de catalán, aunque yo era catalano parlante. Incluso envié mi currículum a varias ONGs, a Intermón Oxfam, en la parte de marketing, que es lo que yo estaba trabajando en IBM. Empezaba un poquito a explorar cosas, ¿no? En este momento yo también volví a entrenar. Claro, allí viene donde está el mundo del deporte, ¿no? Ese mundo del deporte que nos hace vivir tan intensos emocionalmente, ¿no? Porque es lo que nos produce el deporte. Emociones que a veces son muy positivas y a veces son muy negativas. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Necesitaba algo que me reconectara un poco a la vida y la ilusión y volví a entrenar equipos de niños, de niñas, de chicos, de chicas. Volví a entrenar. En ese momento ya empecé a darme cuenta de, wow, que los chicos y las chicas habían cambiado mucho. Los que yo estaba entrenando en los años 80 y 90, a estos chicos del año 2005, 2007, 2010, ¿no? Estaban necesitando otra forma de ser entrenados, tenían motivaciones diferentes, venían como muy protegidos por los padres, ¿no? Y yo empecé a tomar conciencia de esto. En ese momento, por casualidades de la vida, se cruzó el coaching en mi vida, ¿no? Hice una formación en coaching, tuve la oportunidad y dije, wow, esto es muy interesante, empezar a conocer esto que es el coaching, ¿no? El desarrollo de las capacidades, del potencial de las personas, ¿no? Y en este espacio, entrenando, explorando el coaching, bueno, se produjo lo que yo ya me imaginaba que se iba a producir, ¿no? Como que se acababa el mundo laboral donde vivía. Claro, entonces sí me sitúo en una situación como muchas personas se encuentran, con lo que llamamos una situación estresante grande en la vida, que puede ser la pérdida del trabajo, un trabajo que yo había tenido durante más de 20 años, con una nómina fija y más bien elevada, pero que para otras personas puede ser la pérdida de una pareja, una enfermedad personal, una enfermedad de un hijo, un estresor grande, pero que te toca decir, wow, ¿no? Algo grave está pasando en tu vida. Y ante esta situación yo me encontré sin herramientas, la verdad, sin herramientas. O mejor dicho, que las herramientas que yo siempre había tenido, que era, venga, poner esfuerzo y trabajar, no me servía, ¿no? Y esto creo que es importante comentarlo, porque a veces cuando estamos ante estas situaciones tan distintas que nos trae, o luego lo vemos como un regalo, en el momento que nos llega seguro que no, nos sentimos como, wow, a veces yo no sirvo, yo no puedo afrontar esta situación. Y es un poco lo que me pasó a mí. Tuve bastante suerte en el médico de cabecera, me dijo, mira, Monse, si quieres yo te voy a dar un antidepresivo, es lo que hace mucha gente,
verás la vida un poco más de color de rosa y no te hundirás, ¿no? Ante este estresor. Pero creo que no es la solución. O sea, necesitas tomarte un tiempo y empezar a trabajar cómo afrontas tu vida, que ha cambiado radicalmente. Y en este momento, él mismo luego en la segunda o tercera visita me dijo, creo que es bueno que busques un psicólogo. Y sí, trabajé un psicólogo porque yo estaba hundida en un estado de depresión, o sea, realmente de decir yo no valgo, he luchado en la vida todo lo que puedo y no soy capaz. En este proceso que hice con el psicólogo, donde no hice muchas sesiones, ¿no? Quizá 4 o 5, sí fue un espacio de reflexionar sobre mí misma, qué había hecho yo con mi vida y también cuáles eran mis valores, lo que es importante para mí y mis fortalezas. Esta reflexión creo que es lo más importante que cualquier persona que necesita reinventarse necesita. ¿Cuáles son tus valores? O sea, ¿qué es importante realmente para ti? ¿No? Yo me di cuenta que era importante mi familia, que por suerte la tenía al lado, que era importante hacer algo que contribuyera a la sociedad, que era importante, determinadas cosas que eran importantes. Y también me puse a reflexionar sobre mis fortalezas, especialmente. Porque en el momento en que estamos ante un estresor muy deprimidos, lo menos que pensamos nuestras fortalezas. Al revés, pensamos en todo lo que nos falta, ¿no? Pero no pensamos en lo que tenemos. Y entonces, bueno, empecé a tener conciencia de mi capacidad de expresar, de incluso de formar a las personas y empecé a explorar qué podía hacer. Como me había formado con el coaching, dije, bueno, pues vamos a probar a hacer de coach, a acompañar el desarrollo y también dije, bueno, si yo tengo que empezar como emprendedor, ¿no? Que es lo que muchas veces toca reinventarse y después de haber estado trabajando para otro tantos años, tiene que ser algo donde yo pueda sacar mucha energía, ¿no? Que me ilusione. Y dijo, pues tiene que ser el deporte. Y ahí me lancé a una aventura que quizá más grande que otras, que dije, bueno, voy a intentar salir como coach deportivo. Yo busco en internet, tal, no había nadie. Bueno, estaba ahí Manoli Barrondo, que había salido del Real Madrid, no había nadie más, ¿no? Y dije, bueno, Monse, ¿esto qué haces? Bueno, pues a desarrollar este mercado, ¿no? Es algo que creo que aporta, creo que podemos aportar mucho a los entrenadores, ¿no? Porque están necesitando otras herramientas. Yo había sido consciente al volver a entrenar que los chicos, las chicas estaban cambiando, pedían otras cosas y no se podía entrenar de la forma que se hacía antes. Y sí, empecé en este espacio. Desde allí dije, bueno, quiero más herramientas para hacer las cosas bien hechas. Lo primero que fui es a formarme en PNL, en programación neurolingüística, que es una serie de pequeñas herramientas, técnicas de la psicología, pero luego ya, incluso con un psicólogo del deporte, que empezamos a hacer alguna formación conjuntos, me dijo, Monse, yo creo que si quieres estar en este espacio, quieres hacerlo bien, fórmate en psicología del deporte. Así que lo primero que hice es el máster de psicología del deporte en Bellaterra. Y luego ya seguí, estudié la carrera de psicología y en este momento trabajo como psicóloga deportiva y coach. O sea, el coaching creo que me ayuda mucho como una forma de acercarme a las personas. Y ahí estoy, o sea, con este reinvento, ¿no? Desde la ingeniería hasta la psicología deportiva, ¿no? Pero pasando por un momento como diríamos, de quiebre o de hundimiento, pero donde tuve un acompañamiento que me permitió tomarme una reflexión sobre mí misma, sobre qué era importante, sobre los valores y las fortalezas. Creo que eso es lo más importante en estas situaciones. Sí, en este momento de caos es cuando puede surgir lo mejor, ¿no? Entonces, esta Exacto. introspección, este descubrimiento interno te lleva al coaching, perdona. ¿Podrías explicar un poco para todos los telespectadores qué es el coaching realmente y para qué debería ser utilizado el coaching como metodología, como intervención? Ok, mira, el coaching es un acompañamiento, normalmente individual, también hay coaching de equipos y grupal, pero es un acompañamiento a las personas al autoconocimiento y al cambio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que busca es
trabajar con personas que están en momentos de cambio en su vida o en momentos de insatisfacción. No estamos hablando de personas que están ya en un estado depresivo, en un estado de alta ansiedad, sino personas que están en una cierta normalidad, pero con una insatisfacción en su vida o con un momento de cambio que no saben cómo abordar. Claro, el coaching es este acompañamiento, pero la gente dirá, pero bueno, pero ¿cómo se hace este acompañamiento, no? Ahí normalmente se trata de sesiones individuales donde el coach utiliza, yo diría, determinadas competencias comunicativas y al mismo tiempo también como una estructura de la sesión, ¿no? En cuanto a competencias, el coach lo que busca es, primero, concretar mucho qué es lo que quiere el cliente de cada sesión y a partir de aquí abrir un espacio de exploración para el autoconocimiento de la persona desde la escucha, lo que llamamos la escucha activa, que es escuchar y facilitar que el otro hable, ¿no? Y escuchar no solo lo que dice, sino también lo que expresa con su cara y con sus emociones, y a través de preguntas, que en coaching a veces se llaman con estos nombres de preguntas potentes, preguntas láser, pero que son preguntas, normalmente llamamos de reflexión, preguntas que la persona no se ha hecho antes y que le llevan a espacios de más profundización. Desde aquí, desde esta toma de conciencia de algunas cosas, como lo que os contaba antes de qué es realmente importante, o qué es lo que te está frenando, o qué fortalezas tienes, o otras veces, y ahora ya estoy poniendo algunas de estas preguntas, ¿no? Otras veces que has estado en situaciones similares, ¿qué es lo que te ha permitido afrontar la situación? Esto nos permite llevarle a una toma de conciencia de la persona, que a veces se produce en la sesión o a veces se produce cuando la persona deja la sesión, pero si buscamos que la persona lleve a estos momentos de insight que llevamos, de autodescubrimiento, y desde allí empezar a acompañarle a tomar acción, a decir, vale, ahora que ves esto más claro, ahora que has tomado conciencia de esto, ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer para que esto se convierta en algo que tiene valor para ti en la vida, ¿no? Para algo que cambie esto que quieres cambiar. Por eso decimos que el coach lo que hace es con una serie de habilidades comunicativas, estas de estar muy presente, generar un espacio de confianza, escuchar, hacer preguntas de reflexión, llevar a la acción. Con esta serie de competencias, generar un espacio de reflexión y de acción. Creo que es una herramienta importante, incluso a nivel preventivo, o sea, de personas que en momentos de insatisfacción con un proceso de coaching pueden tirar adelante en su vida con esta palabra que está tan de moda de empoderamiento, ¿no? Empoderados, ¿no? Y al mismo tiempo evita que estas personas caigan muchas veces en ansiedades, en depresiones, en temas que a lo mejor si la persona se hubiera parado a reflexionar antes, no hubiera caído allí, ¿no? O sea, incluso creo que tiene una parte preventiva de problemas de salud importante el coaching. Entonces, Montse, deduzco que tiene que haber una predisposición previa de la persona que pide a un coach que le ayude a transitar en estos bloqueos o en estas incertidumbres que le abordan. Tiene que haber esta predisposición. Claro, eso es evidente. No se puede hacer coaching al que no quiere, ¿no? Tiene que ser una persona que esté abierto a este proceso de autoconocimiento y cambio. Y ahí también hay un tema que creo que vale la pena decir, ¿no? Como estamos en una sociedad también que incluso lo que es la psicoterapia está como bastante estigmatizada, ¿no? En el sentido de que parece que los psicólogos son para los locos, la gente que tiene esquizofrenia, ¿no? A veces incluso nos encontramos personas que no están solo en un momento de cambio, sino que ya están en un estado depresivo. Creo que esto es importante para el coach y por eso es importante un coach formarse bien, estar en una organización que le dé un código ético, un código profesional como es ICF, y en ese código ético tenga pues también este compromiso de trabajar con personas que están sanas, y cuando son personas, porque hay personas que llegan a un proceso de coaching
Y el proceso de coaching sirve para 2 o 3 sesiones tomar conciencia de que necesitan otro profesional, que a veces es un abogado o es una formación o es un psicoterapeuta, ¿no? Eso es una realidad que a veces pasa. Pero sí es verdad que necesitamos una persona que esté con un momento de apertura a conocerse a sí mismo. Comprendo. Mira, me gustaría Ya... contarte una pequeña cosita, un libro que estaba leyendo ayer de una chica que es médico, que ha empezado a trabajar con la medicina más, pero una medicina más holística. Y en este libro ella contaba que los griegos había 2 medicinas. Y una era la medicina de los esclavos y la otra era la medicina de los hombres libres. Decía, la medicina de los esclavos era la medicina del síntoma. Iba pues a curar eso que estaba mal, ese brazo que se había roto, esa garganta, ese dolor de estómago, fundamentalmente para que el esclavo pudiera seguir funcionando. Pero los hombres Perfecto. libres griegos no se les aplicaba esta medicina. Lo que se hacía es, se los llevaba 1 o 2 días a reflexionar sobre sí mismos, sobre su vida, sobre cómo estaban viviendo, ¿no? Ella es un poco partidaria de esto, ¿no? El coaching yo creo que es como esta medicina de los hombres libres, para decirle, ¿no? Es como abrimos este espacio de reflexión. Párate. Incluso hay gente que ha dicho, ostras, el coaching ha aparecido porque ha desaparecido la iglesia, y en la iglesia en el sentido de los confesionarios, la gente que iba al confesionario. No creo que todos los confesores tuvieran esta vocación de coach, quizá algunos sí, ¿no? Pero de escuchar y de llevar a la reflexión, ¿no? Otros realmente no era así. Pero sí que es verdad que es abrir un espacio que en el mundo en que vivimos tan acelerado, pues normalmente las personas no tienen. Un espacio que hay personas que son 3 o 4 sesiones, a veces se alarga un poco más, pero es un espacio para la persona de autoconocimiento y de tomar algunas acciones que puedan darle pues, más bienestar en su vida personal, laboral o más equilibrio en su vida. El Abaton se construyó en la linde norte del santuario y rodeaba un pozo sagrado cuyas aguas se creía que tenían propiedades terapéuticas. Los peregrinos acudían al Abaton para la incubación o ritual del sueño. Los detalles del ritual de la incubación se conocen por las estelas médicas encontradas. También se reflejaron en el Pluto de Aristófanes, que describía el proceso de una forma más cómica. La incubación era el ritual celebrado por los peregrinos en el Abaton. Una vez completados los rituales preliminares, los peregrinos podían acceder al edificio sagrado, donde se tumbaban boca abajo. Mientras se dejaban llevar por el aroma del incienso, los sacerdotes apagaban las lámparas de aceite y pedían silencio para dormir. Una vez dormidos, Asclepio se les aparecía en sueños para darles su consejo médico. Los consejos iban desde dietas y recomendaciones de tratamientos hasta solicitudes de ofrendas específicas o rituales religiosos. Al despertar, los sacerdotes interpretaban los sueños de los pacientes, a no ser que el sueño los hubiera sanado milagrosamente. Pero cuando ya no se podía hacer nada por un paciente, había que sacarlo del Abaton. Esto se hacía para no violar la ley que decía que nadie podía morir ni nacer dentro del edificio. Monse, para aclarar un poco el tema del coaching, hay muchas personas, a mí me han llegado comentarios, que no entienden muy bien de qué es el coaching. El coaching bebe de muchas fuentes, ¿no? Pero sí que me gustaría que hicieras un poco de retrospectiva en este sentido, porque el coaching, bueno, bebe de la filosofía, hablando de los griegos y sobre muchos filósofos, y también de algo de la psicología también. Me gustaría que hicieras un poco esto para darle un poco de base científica a todo este tema. Gracias. Bueno, es interesante lo que dices, la base científica, porque el coaching, como algo más o menos novedoso, ahora os explicaré dónde ha salido, está en este momento intentando desarrollar su propia ciencia de base, porque algo para ser científico tiene que tener detrás
pues sus tesis doctorales, sus trabajos de investigación, que de alguna manera pues se apoyan en datos empíricos. Y el coaching no nació de aquí, pero ahora está empezando a desarrollarse esta base científica del coaching, ¿no? El coaching en realidad aparece en el deporte. Y eso es desconocido para muchas personas, pero creo que es importante. De hecho, el coaching aparece con un entrenador de tenis, que era Tim Gallwey, estaba en California en los años 70, 80, y era una persona que había sido un tenista, había ido, bueno, iba haciendo un buen desarrollo hacia el circuito profesional, y en un momento determinado, en un campeonato que va, dice, uff, si fallo estas voleas, que lo he entrenado tantas veces que mi cabeza no funciona, mira, más vale que lo deje. Y dejó el tenis, ¿no? Como algunos deportistas que a veces, pues por alguna razón, dejan un deporte donde han invertido muchas horas y muchas ilusiones, ¿no? Este hombre, bueno, siguió su formación personal, se formó como pedagogo, de hecho él, y bueno, estaba pues trabajando incluso con formación en el ejército americano y en otros espacios, ¿no? Pero ¿qué pasa a las personas que hemos tenido este contacto con el deporte, que hemos sido deportistas o entrenadores, ¿no? Que en el fondo siempre tenemos este recuerdo de la emocionalidad vivida en el momento del deporte. Y Tim Gallwey le pasó lo mismo. Así que en un momento determinado, ya casi con 40 años, él decide entrenar tenistas, ¿no? Él había sido tenista y se decide por el entrenamiento del tenis. Pero en ese momento hay que entender también lo que estaba pasando en el contexto. En su contexto, él vivía en California. En California apareció también lo que es la escuela de Salem. La escuela de Salem era una escuela de psicólogos humanistas. ¿Okay? La psicología estaba como en una especie de dos vías en este momento, que eran los partidarios más del psicoanálisis y los partidarios del conductismo y cognitivismo, ¿no? Pero en su afán de demostrar que funcionaban las cosas, se estaban a veces olvidando un poco también la persona, especialmente la persona, su emocionalidad, estas emociones que muchas veces son incluso las causantes del trastorno mental. Entonces, un grupo de psicólogos dijo, no puede ser, y abrieron lo que se llamó la tercera vía, aún se conoce como la tercera vía de psicología, que era el humanismo, ¿no? Ahí estaba Maslow trabajando por la famosa pirámide de motivación, estaba Carl Rogers con la terapia centrada en el cliente, en la escucha, entender el cliente. Estaban otros psicólogos humanistas, ¿no? Y en ese momento, que además estos psicólogos se les tildaba de poco científicos porque no podían estudiar algo que hoy sí podemos, como es el mundo emocional. Pensar que en los años 70-80 no teníamos un TAC o podíamos hacer una resonancia magnética de una persona en un momento que está pensando, cosas que hoy podemos hacer y tenemos mucha más información del cerebro y las emociones, cómo funcionan. Pero ese momento no estaba. Pero ellos sí, en la observación del ser humano, eran conscientes de todo esto y son los psicólogos humanistas. En estos psicólogos humanistas, Tim Gallwey, ese entrenador, se va a formar a la escuela de Salem. Eran muy abiertos a formar a otras personas que quisieran aprender de estas técnicas de acercarse al ser humano. Y él pensó, esto me ayudará a ser mejor entrenador. Tim Gallwey se va a formar en la escuela de Salem y empieza a entrenar de una forma muy distinta. Una forma de observación, de ayudar al tenista a tomar conciencia de lo que él hace mal para poder así cambiar. Y eso resulta que es muy efectivo. Sus tenistas eran muy efectivos. Así que ya vemos de dónde salió el coaching. Del tenis, de un entrenador que buscaba un tenis más efectivo, sobre todo para llegar a estas cosas que son mentales de los deportistas y que les impiden un buen rendimiento, y de lo que él estaba aprendiendo de los psicólogos humanistas. Este es el origen. De aquí luego empezaron a unirse más cosas, porque Tim Gallwey, y esos los que queráis leer el libro, que os lo recomiendo, que es El mundo interior del tenis, es un librito chiquitín que explica la vida y los puntos principales de Timothy Gallwey, ¿no? Él explica que en un momento determinado, entrenando una persona que además era un directivo en una empresa que quería mejorar su tenis,
bueno, con sus métodos, lo que él había aprendido, que era estos principios de coaching, ¿no? De generar confianza, de llevar de la escucha, generar reflexión, llevar a la acción. Esta persona, que era un adulto, mejoró mucho su tenis y le dijo: esto que has hecho conmigo, ¿no querías venir a hacerlo en mi empresa también? Y entonces Tim Gallwey se va a empezar a trabajar con empresas, y es cuando el coaching empieza a funcionar en el mundo de la empresa, especialmente para el desarrollo directivo. Una foto por si acaso. Ara és que se m'escapa d'aquí, veus? Jo em sento superbé, que m'estan aguantant molt bé. Brazos sobre el pecho. Aixeca el cul. No, sí, aixeca tot. ¿Tienes puesto las camas? Sí. Luego hay un psicólogo del deporte inglés que va a California a aprender de Tim Gallwey, y entonces él se lleva todo este tema, que es John Whitmore, que algunos lo consideran el padre del coaching, va a aprender de Tim Gallwey, se lo lleva a Europa y lo pasa también al mundo de la empresa. Entonces, claro, ¿qué podemos decir? Que ¿de dónde viene el coaching? Viene de buscar formas de entrenamiento más efectivas que consideren no solo la técnica del deporte, sino también cómo la persona, sus actitudes, sus motivaciones, su diálogo interior, todo este tema que al final impacta en el rendimiento, de cosas que él había aprendido de la psicología humanista y de lo que luego se va poniendo de otros filósofos, ¿no? De Maturana, y que vienen muchas veces de filosofías más humanistas, que también incorporan todo el tema del lenguaje, ¿no? Ese lenguaje efectivo, las distinciones lingüísticas. Es decir, el coaching bebe de diferentes cosas en un momento muy particular, pero fundamentalmente diríamos que sale del humanismo, de la psicología humanista y de la filosofía humanista, con una visión, yo diría, muy pragmática, que es la diferencia. O sea, la psicología humanista está para trabajar con personas, como estaba la psicología en este momento, que tienen un trastorno mental, pero desde el humanismo. La filosofía era un espacio muy reflexivo y de autoconocimiento, y el coaching bebe de estas dos fuentes, pero al mismo tiempo de espacios más pragmáticos, como es el deporte, ¿no? De acompañar a tener mejor rendimiento, de desarrollar el liderazgo de directivos, que es también lo que lleva un poco la cultura americana, ¿no? Así que diríamos que pragmatismo, humanismo, ¿no? Y entrenamiento efectivo serían como las tres bases de donde sale el coaching. Coaching, un libro escrito por John Whitmore que presenta un método para mejorar el rendimiento de las personas. Muchos fuimos criados recibiendo órdenes, y es así como tratamos a otros. Mandar es rápido, sencillo y da la sensación de control, pero la gente tiende a comportarse distinto en ausencia de quien da las órdenes. Por eso el coaching es un método que busca liberar el máximo potencial de las personas, ayudándolas a aprender en vez de enseñarles o mandarles, y busca mejorar el rendimiento en el ámbito personal o profesional. El coaching implica una relación entre un coach y un coacheado, o coachee, basada en el diálogo y en preguntas. Y es en sí una manera de tratar a las personas, de pensar y de ser, con el objetivo omnipresente de potenciar la seguridad de los demás en sí mismos. Al responder preguntas, la persona asume más responsabilidad y expresa sus razonamientos, y como la relación creada no es amenazante y ofrece apoyo, la conducta tiende a mantenerse en ausencia del coach. Las actividades humanas pueden interpretarse según el esquema de información entrante, input, procesamiento, y respuesta de salida, output. La calidad de la salida depende de la cantidad y calidad de la entrada, lo que lleva a los dos pilares del coaching, conciencia y responsabilidad. La conciencia implica un input relevante y de calidad, y se aumenta agudizando los receptores de información, superando nuestro mecanismo interno de reducción de información para evitar la sobrecarga. La responsabilidad implica poder elegir y se refiere al compromiso con lo que pensamos y hacemos, lo cual aumenta el rendimiento. La tarea del coach no es resolver problemas, enseñar ni transmitir conocimientos, sino facilitar, aconsejar y fomentar la conciencia. El coach debe ser objetivo e imparcial y debe evitar la proyección, que consiste en percibir rasgos propios en otros, y la transferencia, que es el desplazamiento de experiencias del pasado a personas del presente. Un coach no necesita conocimiento técnico del área a mejorar en la persona, y de hecho hasta podría ser un obstáculo. El coaching puede ser un proceso informal y cotidiano de breves interacciones en que las personas no se den cuenta de que están inmersos, o formal, con sesiones programadas y estructuradas donde queden claros los objetivos. Puede hacerse uno a uno, en grupo o incluso a uno mismo, llamado auto-coaching. El modelo básico del coaching se conoce con la sigla GROW, que
que implica marcar el objetivo, goal, comprobar la realidad, reality, valorar las opciones, options, y determinar qué se va a hacer, what. Esto es guiado con preguntas, donde cada una depende de la respuesta anterior, orientadas a fomentar la conciencia y responsabilidad. Monse, antes hemos hablado de valores. Me gustaría que hicieras que, desde tu punto de vista, ¿qué valores son como muy generales, como muy holísticos, como que esos valores todo el mundo debería llevarlos encima de la mochila para poder proseguir en la vida? Es una pregunta difícil porque los valores es algo personal, algo que es muy cultural también, ¿no? Vienen de nuestra cultura, de lo que resuena en nosotros, pero también de lo que hemos aprendido, ¿no? Yo creo que si tenemos en cuenta de que somos seres humanos y como seres humanos no podemos vivir de una manera individualizada. Creo que esto es algo que en un mundo tan individualizado en nuestra sociedad occidental como vivimos actualmente, nos olvidamos que los humanos somos gregarios, o sea, necesitamos vivir en sociedades, solos no podemos vivir, ¿no? Ya se han hecho estos experimentos de las islas películas, ¿no? Cuando uno se queda solo en una isla desierta, ¿no? Entonces, uno de los valores importantes es la colaboración, ¿no? La capacidad de colaborar con otros, de contribuir a crear, contribuir. Creo que debe ser un valor que todos, en una medida u otra, deberíamos tener. Porque si no existe este valor, es muy difícil funcionar como ser humano. Entonces tenemos estos seres humanos que normalmente por un problema biológico de su cerebro pues tienen esta cero empatía y tienen rasgos psicopatológicos, ¿no? Estas personas van por libre en la vida y hacen lo que les parece, pero la mayoría necesitamos colaborar. Entonces tener este tema de contribuir, ¿no? Y con lo que ello comporta, que quiere decir también el respeto a la diferencia, ¿no? Creo que serían el respeto a la diferencia y el contribuir, ¿no? Los dos valores que como seres humanos creo que deberían ser más universales. Ese es un punto de vista, ¿eh? Luego, en el coaching se habla mucho de términos como fortalezas, la visión. Me gustaría que pudieras aclarar un poco estas palabras que parecen como traídas de otro planeta, ¿no? ¿Qué es la visión? ¿A qué hace referencia las fortalezas? Por favor. Sí. Ok, la visión es la idea que tenemos de futuro. Aquí hay un concepto que yo creo que, por ejemplo, las empresas o los emprendedores lo tienen muy claro, pero que es aplicable a la vida individual de las personas, que es la necesidad de, cuando tenemos un reto grande o queremos hacer un cambio grande en la vida, necesitamos algo que mantenga nuestra motivación viva, ¿no? Porque muchas veces estamos muy motivados al principio para hacer algo, pero a los 2 días ya hemos perdido la motivación. Entonces, para esto necesitamos tener una idea de algo que queremos alcanzar, pero no de una cosa concreta, sino de una forma de vida que nos imaginamos que es hacia dónde vamos. Esto, de hecho, la gente joven lo hace de forma natural, ¿no? Muchos lo hacen y dicen, ostras, mi sueño es ser un día médico, tener una familia, tener una casa, viajar por el mundo. Eso es una visión. Y es una visión que muchas personas lo hacen en esta época, que luego la alcanzan más o menos en su vida, pero se plantan a los 40, 45 años como diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Y necesitan a lo mejor pararse otro momento y decir, bueno, ¿y ahora qué quieres para tu vida en adelante? ¿No? Pues la visión es un poco esto, ¿no? Empezar a visionar, a imaginar cómo quieres que sea tu vida, una vida que tiene sentido para ti, donde vives más alineado con estos valores, ¿no? Esas cosas que son importantes están presentes, y eso es la visión. Y como es la fuente de la motivación de la persona para moverse, para cambiar, es algo que en coaching siempre se trabaja. Las fortalezas quizás sea más conocido, ¿no? Pero no es otra cosa que los puntos fuertes que tiene la persona. O sea, todas las personas tenemos puntos fuertes, cosas que nos definen como seres humanos, ¿no? Y ahí encontraríamos nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas de carácter. Puede ser que sea una persona muy perseverante, o puede ser que sea una persona muy alegre o muy comunicativa, ¿no? Cualquiera que sea, estos son fortalezas de carácter.
pero también son fortalezas los conocimientos que tiene, porque eso le va a permitir abordar cosas, los conocimientos que ha aprendido de todo tipo, más académicos o no académicos. Y lo mismo las experiencias vitales que ha pasado, también son fortalezas que tiene la persona y que le pueden ayudar a abordar una determinada situación. Y aún incluso podríamos hablar de recursos. Y en recursos hablaríamos tanto de personas que son próximas, que nos pueden ayudar, o hasta en cierto punto recursos económicos, ¿no? Es decir, toda una serie de cosas, de ítems que la persona tiene y que le pueden ayudar a abordar una situación de reto, una situación que en principio vea compleja y que, como hemos dicho, estaría formado por rasgos de carácter, conocimientos, experiencias y recursos, ¿no? Esos serían las fortalezas de la persona. Y tú, desde tu punto de vista del rol de coach, ¿qué vinculación harías entre el error, fallamos, y el aprendizaje? Bueno, ese es un punto especialmente importante, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad, y aquí hablo más la sociedad europea, porque aquí los americanos cambian bastante, donde el error siempre se ha penalizado mucho. Entonces, ya desde la escuela, cuando haces un error, pues es como, bueno, tú tienes un 10 y cada error que hagas, pues te va restando, ¿no? O sea, los errores son algo malo. Eso hace, los errores pues han llevado al castigo o al desprecio de los otros, y eso hace que las personas tiendan a esconder los errores, ¿no? Es algo de nuestra sociedad. Los americanos, por ejemplo, son bastante distintos, porque son conscientes de que el error sirve para aprender. O sea, por ejemplo, un emprendedor americano, que es una sociedad mucho más emprendedora, si emprende una empresa y él ya emprendió antes y tuvo un fracaso, pues un banco que le tenga que dejar un crédito, le va a dejar antes un crédito a este que a un emprendedor que empiece, porque entiende que esta persona, como ya ha pasado por una experiencia, tiene aprendizajes hechos, ¿okay? En cambio, en nuestra sociedad europea, especialmente española, el error no lo revisamos, lo ponemos debajo de la alfombra. Pero claro, el error es el principal espacio de aprendizaje. Es verdad que el error nos da una primera impresión de hacernos sentir mal emocionalmente, ¿no? Pero eso es también el decir, bueno, es normal, no he conseguido algo, el resultado esperado, tengo este momento de sentirme mal. Pero yo me puedo quedar con esta sensación y esconderla, o con esta sensación y machacarme, soy un desastre, no lo he conseguido, o puedo decir, vale, a ver, parémonos a pensar, ¿qué he aprendido? ¿Qué es lo que me faltaba para poder conseguir? ¿O qué me ha fallado en este momento? ¿Qué es lo que todavía tengo por aprender? ¿No? Por eso decimos que el error es una gran herramienta para el aprendizaje. De hecho, es un aprendizaje que tienen que hacer todos los deportistas que quieren llegar un poco lejos, que los errores son una parte del aprendizaje. En el aprendizaje de destrezas, digamos, motoras, de movimientos, es muy importante. O sea, cuando un niño pequeño empieza a caminar, ningún niño, cuando empieza a dar el primer paso y se cae, porque todos se caen, al primero, al segundo, al tercero, dice, qué desastre, yo no sirvo para caminar, no lo intento, ¿no? Sino que va caminando y va ajustando, ¿no? Sin darle muchas vueltas a la cabeza, va ajustando el equilibrio hasta que es capaz de caminar. Y eso lo hacemos absolutamente todos los humanos que aprendemos a caminar. Este sistema de, bueno, coger un error, ir ajustando y ir aprendiendo de él, es importante, pero es una cosa que a veces perdemos con la educación, con el mundo adulto, con los directores o directivos que penalizan mucho nuestros errores. Entonces, en el coaching volvemos un poco a recuperar el error como un espacio de aprendizaje, como comprendo que te sientas mal, expresa tu emocionalidad, pero ahora una vez expresada esta emocionalidad, que es importante, ¿no? Vamos a ver qué podemos sacar de provecho de este error, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué aprendizajes tú puedes sacar que te permitan volver a abordarlo o abordar otra situación con unos aprendizajes nuevos que, como hemos dicho, los aprendizajes, las experiencias forman parte de las fortalezas de la persona? Mi participación en el tema de Rafael era motivarle, y la motivación que yo le daba por encima de todo era la motivación de mejorar. Yo creo que esto es el mayor talento que uno puede tener,
es la capacidad de aprendizaje. Muchas veces hablamos o se habla en esta vida de talento. Yo creo que el talento principal es la capacidad de mejorar, la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Montse, ¿tú podrías comentar esta frase, disfrutar del camino? ¿Podrías comentarla? Bueno, también, eso es interesante, ¿no? Disfrutar del camino. Claro, nosotros estamos en una sociedad que va tan acelerada, ¿no?, que solo pensamos en los objetivos y lo que vamos a conseguir, ¿no? De hecho, me acuerdo una vez una psicóloga que nos decía, hacía esta explicación y creo que es muy interesante, decía, la mente humana tiene una capacidad que no tienen todos los animales, ¿eh? Y de hecho a los niños les cuesta su tiempo, que es la capacidad de pensar en el futuro y en el pasado, ¿no? Es una capacidad importante. Nos permite pensar en el futuro para ver a dónde queremos llegar, para ver qué queremos de la vida o qué queremos hacer, y nos permite mirar al pasado, ver qué aprendizajes hemos hecho, ¿okay? Pero más allá de esto, la vida debería transcurrir en el momento presente, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente. Pero claro, hay personas que continuamente están pensando en el futuro, con miedo de lo que puede pasar, y en el pasado culpabilizándose de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer. Dijo, esto es la mente neurótica, decía ella, ¿no? Es la mente que solo está en el pasado y el futuro, se pierde el presente, ¿no? Y eso es una cosa que en general, como sociedad, podemos decir que somos bastante neuróticos y siempre estamos pensando en los objetivos, en alcanzar los objetivos. Pero realmente la vida transcurre en el ahora. Y la hora es el camino que hacemos. En ese camino hay encuentros, hay aprendizajes, hay momentos maravillosos. De hecho, incluso ese objetivo, a lo mejor decidimos que no vale la pena y lo cambiamos, aunque nos haya motivado mucho. O pasa algo en la vida que no podemos ir a este objetivo, o se nos acaba la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que vamos viviendo en el día a día. Y eso es el camino. Por eso decimos, incluso un deportista que tiene objetivos de futuro, un deportista joven, que su sueño es llegar a determinado campeonato, determinada competición, y que es normal y que trabaja con este objetivo, es importante que disfrute del camino. Primero, porque es lo que hay. Segundo, porque es donde se producen los aprendizajes. Y tercero, porque si hablamos ya de rendimiento deportivo, si no hay disfrute, el rendimiento baja. O sea, cualquier deportista, y si nos fijamos en personas que han sido deportistas de éxito, bueno, podemos ver en su cara momentos de esfuerzo, pero hay mucho disfrute en lo que hacen, ¿no? Entonces, cuando alguien pierde el disfrute del momento actual, ahí tenemos un problema. Su mente se está volviendo neurótica y pierde su capacidad de disfrutar del camino, ¿no? Que es lo importante. Linkando un poco con este magnífico tema que estamos hablando ahora, sabes que Martin Seligman, el llamado padre de la psicología positiva, acuñó el término, primero habló de la felicidad, pero más tarde dio un paso atrás y acuñó el término de bienestar, ¿no? ¿Podrías explicar un poco estos términos? Porque la felicidad es un término que lo utilizamos de una manera banal y quizá habría que concretar un poco. Sí, bueno, es interesante que hablas de la psicología positiva porque es una parte de la psicología que va mucho a esto, ¿no? A la prevención de los problemas de salud mental, pero de salud general. Y cuando Seligman habla de bienestar, está recuperando un concepto de salud que la OMS ya definió en el año 48, creo, aunque la sociedad no la tiene incluida, ¿no? La OMS hablaba que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar biológico, psicológico y social, ¿no? O sea, es decir, la persona se encuentra en un momento donde se encuentra que su vida transcurre y se siente satisfecha con su vida. Y eso es el concepto de bienestar. A veces hay personas que pueden tener una patología, incluso una patología que les puede dar dolor, y pueden tener un bienestar en su vida. ¿De acuerdo? O pueden tener una situación psicosocial muy difícil, ¿no? Por lo que están viviendo, por el entorno, pero pueden tener un estado de bienestar. Entonces, Seligman, la psicología positiva, habla también de que esta persona se conecte a sus fortalezas, tenga un propósito vital que para él sea importante
y eso son cosas que le llevan a una vida de bienestar. La felicidad, como dices, es un concepto muy etéreo, incluso los filósofos dicen, bueno, es que la felicidad es puntual, hay un momento de felicidad, otros que no, ¿no? En cambio, el bienestar es un estado más de satisfacción con la propia vida, ¿no? Y es lo que busca y lo que intenta definir Seligman. Y es un estado de salud, de alguna manera, ¿no? Pero de una salud entendida de una forma amplia. Un estado más sostenible en el tiempo, como estado... Yo creo, Monse, que ha llegado el momento de hablar de la psicología. Vamos a ver, hemos hablado mucho del coaching y todo lo que... pero vamos a hablar un poco de la psicología, qué es la psicología y para quién sería una intervención de un psicólogo. A ver, la psicología, lo primero que hemos de entender es que es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Claro, desde ahí la psicología es muy amplia porque la gente normalmente confunde la psicología con la psicoterapia o la psicología clínica o terapéutica que va a trabajar para eliminar o minimizar el trastorno mental. La psicología estudia el comportamiento humano. Empezó, yo creo, desde una forma bastante terapéutica. No podemos olvidar que, por ejemplo, el trastorno mental, si vamos a la Edad Media, las personas que tenían un trastorno mental se les consideraba que eran endemoniados y lo que hacían con ellos era un exorcismo, ¿vale? Después, en 1800 o así, se les empezó a poner en los famosos manicomios que aún tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y fue un momento que algunos médicos empezaron a decir, ostras, estas personas que es que además tienen un gran nivel de sufrimiento, vamos a hacer algo por ellos, ¿no? En este espacio, la psicología más terapéutica lo que hace es ayudar a personas con diferentes técnicas y diferentes orientaciones, que ahora hablaremos, a eliminar el sufrimiento que produce el trastorno mental, ¿de acuerdo? Pero en psicología hay una psicología del trabajo que busca optimizar los entornos organizacionales, ¿no? Y también qué cosas pueden ayudar a las personas a sentirse mejor en los entornos de trabajo. Hay una psicología de la educación que busca entender qué procesos pedagógicos funcionan mejor, qué problemas tienen normalmente para el aprendizaje los alumnos y cómo los maestros los pueden ayudar. Hay una psicología del deporte que habla del rendimiento y del bienestar de los deportistas. Es decir, no hay una psicología que sea siempre una psicología, digamos, clínica, ¿no? O terapéutica. Pero si vamos a esta psicología más clínica o terapéutica, digamos que su función fundamental es ayudar a personas que viven con sufrimiento, viven su sufrimiento, porque no podemos olvidar que el trastorno mental, sea un trastorno mental más severo, como puede ser un trastorno bipolar, una esquizofrenia o cualquier otro trastorno de este tipo, genera mucho sufrimiento. También otras cosas más frecuentes, como puede ser una depresión, un trastorno por ansiedad, una agorafobia, generan mucho sufrimiento a la persona, ¿no? Entonces, creo que es importante poder ayudar a estas personas a eliminar este sufrimiento de su vida, ¿no? Muchas veces desarrollando recursos que no tenían, pues a veces por cosas que han sucedido en su vida, por aprendizajes que han hecho de manera incorrecta o que no han hecho, ¿no? Por los entornos muchas veces familiares que han tenido, y ayudarles en este espacio, ¿no? Entonces, la psicología busca esto y se acerca de diferentes maneras, ¿eh? Porque hay desde el psicoanálisis, que es una psicología que busca trabajar el inconsciente y los traumas que hay allí, una psicología más cognitiva, que busca cómo piensa la persona, qué pensamientos hace y cómo estos pensamientos a veces le ayudan o al revés, le generan más sufrimiento. Hay una psicología más humanista que busca más todo el aspecto emocional y de ayudar a la persona a pasar las etapas en su vida. O sea que hay incluso diferentes orientaciones, diferentes técnicas, ¿no? Yo aquí también siempre digo a personas, no es que una vez trabajé con un psicólogo, a mí no me sirvió de nada. Digo, quizá es que es la orientación de este psicólogo lo que no te sirvió, ¿no? Incluso yo diría que el coaching, ¿no? Como garante de lo que es la psicología humanista, aporta estas herramientas de la psicología humanista para ayudar a las personas a contactar con su emocionalidad. ¿Y tú crees que también una intervención del psicólogo desde un punto de vista preventivo sería interesante? Porque normalmente la gente, los pacientes van al psicólogo cuando ya tienen estos síntomas, pero como prevención estaría Sí, indicado.
Yo pienso que sí, y precisamente todo lo que es la psicología de la salud va a esto. Igual que la medicina pues sigue curando, pero de alguna manera pues va dando cada vez más información de hábitos de vida que son saludables y que evitan las enfermedades cardiovasculares o que evitan las enfermedades mentales de la vejez, como son la alimentación, como son el sueño, como son la actividad física, como es el consumo de tabaco y de alcohol. Y eso es la medicina que nos está diciendo, hay que ir a estos hábitos saludables. Creo que los psicólogos también pueden hablar de hábitos, ¿no?, que van a llevarles a una mayor salud mental, ¿no?, por lo tanto a la prevención. Y creo que una intervención de un psicólogo de la salud en determinados momentos, muchas veces incluso con espacios grupales, ¿no?, de aprendizaje grupal, sí que puede llevar a la persona a desarrollar determinados recursos para enfrentar estas situaciones estresantes que decimos que prácticamente todos los humanos encontramos en la vida. La mayoría quizá encuentran una o dos, personas que se encuentran muchas y alguna quizá pasa por la vida sin ninguna de ellas, ¿no? Pero estos estresores que decíamos, como puede ser una pérdida de un trabajo, la pérdida de la pareja, la muerte de una pareja o de un hijo, una enfermedad grave, estos estresores grandes para la persona, pues el desarrollar determinados hábitos y recursos, pues le permitirá afrontarlos mucho mejor que si no los tiene. Y ahí es donde la psicología puede ser preventiva, yo creo. Pues estamos llegando casi al final, pero antes te voy a hacer un ejercicio un poco mental. Y es, imagínate que tienes un poder y tú pudieras implementar aspectos diferentes y de manera rápida en la sociedad, empezando por el mundo educativo. ¿Qué implementarías que ves que no están en este momento para mejorar la sociedad en general? En el mundo educativo, bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que implementaría fundamentalmente más capacidad de escucha. Y cuando hablo de escucha, hablo de una escucha grande. La escucha del maestro al alumno, a la diversidad del alumno, entender que hay alumnos de una manera y de otra. La escucha de los padres y de entender dónde están los padres, que a los maestros les cuesta mucho escuchar a los padres, ¿no? Y hay que entender que ellos vienen con una buena idea para sus hijos, aunque a veces sea equivocada, pero escucharlos primero nos permite luego, pues a lo mejor, incidir en algún cambio. La escucha incluso de hacia dónde va la sociedad y cómo podemos acompañar mejor. La escucha de los políticos que tenemos, que nos cambia la ley, como ahora, y cómo podemos nosotros como grupo educativo en una escuela escucharnos los unos a los otros y a ver cómo de una manera conjunta abordamos esto y hacemos lo mejor para los alumnos. Entonces, esta capacidad de escuchar, que nuestra sociedad la tiene muy minimizada porque vamos tan deprisa, creo que es lo que, si tuviera un superpoder, pondría en general a todas las personas. Montse Cascalló, psicóloga, coach, mentora y gran persona. Hemos llegado casi al final. La última cosa es, si quieres implementar algún comentario final para concluir la entrevista, te lo agradeceríamos mucho todos. Bueno, pues no lo sé. Yo lo primero es agradecer a Rafael esta oportunidad por comunicar todo y también a comunicar a las personas que, aunque en la vida a veces estemos en un momento complicado o un momento de cambio, a veces más grave o menos, el acompañamiento es lo que nos ayuda y que en este acompañamiento hay personas que están preparadas para acompañar, que a veces un coach es muy buen acompañamiento, pues para un deportista, para una persona que tiene determinados retos, que otras veces necesitamos un acompañamiento por un profesional. Como sociedad solo tenemos claro que necesitamos el acompañamiento de un médico cuando tenemos una enfermedad, lo demás no lo sabemos, pero un psicólogo puede ser un acompañamiento cuando estamos en un momento, un abogado también puede ser un acompañamiento en un momento. Entonces, pararnos a reflexionar si estamos en un momento difícil, ¿puedo salir yo solo o puedo buscar ayuda en personas que están preparadas, ¿no? Porque creo que hay muchos profesionales preparados para muchas cosas, ¿no? Y ahí, pues un coach puede ayudar, un psicólogo puede ayudar y otros profesionales pueden ayudar. Montse Cascalló, muchísimas gracias por estar ahí, por iluminar
y por seguir siendo tan proactiva que nos das ejemplo a todos. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hasta la próxima. Muchas Adiós, gracias Montse. a ti. Hasta luego.